Hola, buenos días. Soy Matías Arzúa y junto a mi grupo conformado por Alejandro Palma y Gonzalo Tolosa hablaremos sobre las aguas subterráneas enfocado en los pozos en acuíferos. Para poder entender algunos de los conceptos que se hablarán en el ejercicio que se desarrollará a continuación, vamos a hablar ahora de algunas definiciones como el acuífero, el acuífero son aguas dulces a nivel superficial de la corteza terrestre que se encuentran en formaciones geológicas impermeables y donde permite su circulación a través de diversas grietas y de la porosidad de la estructura. Luego tenemos el acuífero, los tipos de acuíferos, tenemos el acuífero confinado y el acuífero libre. El acuífero confinado se encuentra limitado en su parte inferior y en su parte superior por capas impermeables o semipermeables, en donde la presión de su ocurrencia se encuentra directamente relacionada con la altura de recarga, con la altura del área de recarga, en donde esta altura de recarga o área de recarga se encuentra afuera o apartado del área de ocurrencia del acuífero confinado. El acuífero libre se encuentra limitado en su parte inferior por capas impermeables en donde su recarga es local y se genera directamente en su área de ocurrencia. Luego tenemos los pozos que son utilizados para extraer aguas en profundidades, como podemos ver en la imagen, en donde por acción de la extracción de agua se disminuye el nivel freático, por lo cual se genera un cono de descenso, el cual se quiere o se requiere para estudiar. Para poder realizar estos estudios se utiliza la fórmula general del flujo subterráneo, la cual dice algunos supuestos como el acuífero confinado es perfecto, el acuífero tiene un espesor constante, además de ser isótropo y homogéneo. El caudal de bombeo es constante, la cual realiza el pozo, eh, y algunas otras consideraciones. Para el caso de un acuífero libre, vamos a tener que utilizar la ecuación general del flujo subterráneo, la cual es el desarrollo de la ecuación de Darcy, en donde se tienen las siguientes variables, sería H2, H1, Q, K, R2 y R1. En este caso vamos a tener H1 y H2 como H1 la altura de abatimiento en el piezómetro y luego H2 que sería la altura de abatimiento en el pozo. Estas H son se miden desde la base impermeable hasta el nivel piezométrico, igual que H2 se mide desde la base del impermeable hasta la altura del nivel piezométrico. Luego tenemos Q, que sería el caudal del pozo que extrae agua en el acuífero. Luego tenemos K, que sería la conductividad hidráulica, la cual define la permeabilidad del suelo. Mientras mayor sea la magnitud de este valor, mayor es la permeabilidad del suelo. Luego tenemos R2, que sería una cierta distancia del pozo. Y luego tendríamos R1, que sería una distancia que uno quiere analizar. En este caso, nosotros definimos R2 y R1 como distancia al piezómetro y R1 como el radio del pozo. Se nos presenta el siguiente problema, el cual comienza con donde se tiene un acuífero libre en el que se desea construir un pozo. Se sabe que el pozo tendrá un diámetro de 18 centímetros, que se extraerá un caudal de 9 litros por segundo y que se encuentra a 15 metros de un piezómetro. Además, se sabe que existe un pozo en un predio vecino que tiene un diámetro de 22 centímetros, tiene una capacidad máxima de extracción de caudal de 7 litros por segundo y se encuentra a 23 metros de un piezómetro. Para verificar su funcionamiento, la distancia entre los dos pozos será de 259 metros.
Luego se nos dice que cuando se hace trabajar el pozo del predio vecino, el abatimiento registrado en un piezómetro es de 7 metros. Por análisis teórico práctico, se estima que el pozo que se construirá producirá un abatimiento en el piezómetro que se construirá de 11 metros. En estos estudios se realizará el acuífero, se sabe que la potencia del mismo es de 312 y una conductividad hidráulica que es de 0,009 metros partido horas. En primer lugar, se nos pide determinar la profundidad del pozo que se va a construir por efecto de extracción propia. En segundo lugar, se nos pide calcular la profundidad de este mismo pozo, si es que se encuentra funcionando este, y simultáneamente también el pozo del vecino. Y en tercer lugar, se nos pide determinar la profundidad, si están funcionando ambos pozos, y además existe una pared impermeable a 150 metros del emplazamiento del pozo que se va a construir. Antes de empezar a realizar cualquiera de las tres cosas que se nos piden calcular, debemos tener en claro dos datos que se ocuparán en todo el ejercicio. El primero es la potencia del acuífero libre, que en nuestro caso va a ser de 312 metros. Esto corresponde al nivel freático. En segundo lugar, tenemos que tener claro cuál va a ser la conductividad hidráulica de nuestro acuífero, que va a ser 0,009 metros partido por hora. Para emplear la fórmula que nos va a decir gran parte de nuestra información que debemos calcular, aparece una letra K en ella, que esta significa la conductividad hidráulica, pero expresada en metros por segundo, por lo que habría que hacer el cambio de unidades correspondientes, dividiendo este número por 3600 y obteniendo así un valor de K de 2,5 por 10 elevado a menos 6 metros por segundo. Se procede entonces a calcular el abatimiento en A por efecto de extracción propio. El valor de K ya lo tenemos, el valor de H2 lo reemplazamos y este sería la altura en el piezómetro de A. H1 es el valor que nosotros queremos calcular, que en este caso vendría siendo la altura en el pozo A. Q, el caudal del pozo A, que sería 0,009 metros cúbicos partido por segundo. R2, la distancia que hay desde el piezómetro de A hasta el pozo A, 15 metros. Y R1, que vendría siendo el radio de nuestro pozo A, que serían 0,09 metros. Obteniendo así un valor de H1 de 291,099 metros. Como nosotros deseamos calcular el abatimiento, o sea, lo que bajó desde el nivel freático, tenemos que restar este número que nos dio a nuestra potencia total, dando un valor de 20,901 metros, como se puede mostrar en la figura que aparece en la parte inferior de la pantalla. En el caso del B, donde se desea calcular el abatimiento en el pozo A, al estar funcionando el pozo B, hay que hacer un paso previo que tenemos que calcular el abatimiento en A, pero solo considerando a B. Esto se hace mediante la misma fórmula anterior, solo que ahora en vez de reemplazar H2, como lo hicimos en el ejercicio anterior, ahora se debe reemplazar H1, dando un valor de 305 metros. El caudal debemos ocupar el del pozo B. R2 ahora va a ser la distancia entre los pozos, que vendría siendo 259 metros. Y R1 es la distancia que está desde el piezómetro de B hasta B, que son 23 metros, dando un valor así de 308,518 metros. Lo que abatimiento sería el nivel freático 312 menos el valor obtenido en la ecuación, dando un abatimiento en A por efecto de B de 3,482 metros. Esto es lo que baja A cuando está funcionando B, pero no se considera la extracción propia, por lo que para responder la pregunta es necesario sumar estos dos abatimientos que nos dio en el caso anterior, dando así un abatimiento total de 24,383 metros,
que esto vendría siendo lo que baja en A por efectos de tracción propia, y además cuando está funcionando el pozo del vecino, o sea, el pozo B. Días, mi nombre es Gonzalo Tolosa y yo les presentaré el último inciso, el cual nos consulta por la altura del pozo al estar funcionando simultáneamente con el pozo vecino, teniendo en consideración la existencia de una pared impermeable a una distancia de 150 metros. Para esto utilizaremos la misma forma utilizada con anterioridad, la cual se presenta aquí. Primeramente calcularemos el abatimiento producido por el pozo vecino prima, es decir, el abatimiento producido por el efecto espejo de la pared impermeable sobre el pozo construir. Los datos a utilizar son K de 2,5 por 10 a la menos 6 metros partido segundo, un H1 de 7 metros, un Q igual a 0,009 metros cúbicos partido segundo, R2 de 23 metros y R1 de 0,11 metros. Reemplazando la fórmula y despejando H2, encontramos que H2 es igual a 78,538 metros. Para calcular el abatimiento debemos restar este valor al potencial del acuífero, el cual es 312. Finalmente, el abatimiento producido por este efecto será igual a 312 menos 78,538 metros, dándonos así un abatimiento producido por este efecto de 233,462 metros. Ahora calcularemos el abatimiento producido por el efecto espejo del mismo pozo a construir sobre el pozo a construir. Para esto tenemos que K es igual a 2,5 por 10 a la menos 6 metros partidos segundos, un H1 de 11 metros, un Q igual a 0,009 metros cúbicos partidos segundos, un R2 de 15 y un R1 de 0,09. Procedemos a hacer nuevamente el despeje de H2 y calculándolo obtenemos que el valor es de 77,3 metros. Repetimos el proceso de restarle este valor al potencial del acuífero, el cual finalmente nos da un abatimiento igual a 234,7 metros. Finalmente, como respuesta, tenemos que la altura del pozo funciona simultáneamente con el pozo vecino, considerando la pared impermeable de 150 metros, sería el abatimiento total, que sería la suma de todos los abatimientos calculados previamente. A partir de esto encontramos que la altura sería el abatimiento total de 492,545 metros. Conclusión. El abatimiento total resulta mayor que el potencial del acuífero libre. Por lo tanto, el pozo en un eventual hipotético funcionamiento se secaría y el modelo matemático no sería eficiente o no serviría. Al presentarse un abatimiento negativo, como se presentó en uno de los casos, se considera un abatimiento igual de cero, ya que estaría sobre el nivel freático, lo que finalmente se traduciría como un nulo efecto sobre el mismo. Para que el modelo sirva, se puede disminuir el abatimiento, modificando algunas de sus variables, disminuyendo o aumentando los valores según corresponda, para así obtener un abatimiento menor.